Presidente, buenos días. Sí, ¿Se me escucha, Revilla? Sí, sí lo escuchamos. Adelante, congresista Revilla, con su exposición. Muchas gracias, presidente. Por favor, si podría autorizar al secretario técnico para proyectar unas diapositivas. Por supuesto, Sí, señor secretario técnico, por favor, dé las facilidades. Sí, presidente, se está dando las facilidades. Se encuentra en plataforma su diapositiva, congresista. Presidente Gonza. Sí, congresista Balcázar, lo escuchamos. Aquí estamos conversando con algunos congresistas que están presencialmente para ver el cumplimiento del oficio que la Oficialía Mayor ha remitido de que las sesiones de todas las comisiones tienen que ser presenciales, salvo justificación, ¿no es cierto?, para que se dé cuenta la Oficialía. Entonces yo reclamaría de que eso tomemos una decisión, como dice la doctora Gladys, o lo consultamos o lo aplicamos, porque el oficio es claro, dice que no va a haber ya ninguna cuestión de intervención vía plataforma. Entonces, señor presidente, quisiéramos que se haga que se aplique, que se cumpla con este oficio, porque dice bajo responsabilidad. Eso es todo. Presidente. Sí, congresista Balcázar, hemos tomado conocimiento. Si de algo vale decirle que en mi caso estoy atravesando un proceso de recuperación de salud. Disculpe, no es su caso suyo, está debidamente justificado, pero la mayoría no está presencialmente, pues acá en la sala. Sí, de repente nos ha faltado en la citación hacer esa precisión, pero creo que lo podríamos por esta sesión continuar, y ya para la siguiente sí haríamos ese hincapié en ese aspecto, para continuar y poder darle viabilidad al trabajo que venimos haciendo, o lo que tenemos ahorita programado en agenda para esta sesión. Presidente Cruz. Sí, congresista Revilla. Sí. No, Cruz. Sí, por favor, continúe con su exposición. Muchas gracias, presidente. La ley que modifica el decreto legislativo número 1214, que dicta medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y autopartes. La siguiente, por favor. La siguiente, secretario técnico, por favor. De acuerdo a investigaciones realizadas durante el periodo de octubre de 2019 a mayo de 2020 por el INEI, el 86% de los ciudadanos tiene la percepción de inseguridad, el 27% ha sido víctima, el 12.4% ha sido revictimizado y solo el 18.4% ha formalizado su denuncia. El crecimiento de hechos delictivos en nuestro país genera una escala de inseguridad, a razón que existen bandas y organizaciones criminales dedicadas a cometer hechos delictivos, entre ellos delito contra el patrimonio, en las modalidades de robo y hurto de vehículos. En este accionar criminal muchas veces se causa pérdida de vidas humanas, se atenta contra los derechos fundamentales, se afecta las actividades económicas de personas naturales y jurídicas y reduce el incremento de la inversión, lo que afecta la calidad de vida de la población y limita la eficacia del Estado para velar por la seguridad de la sociedad. Siguiente. La Policía Nacional del Perú, a través de su división especializada, ha identificado nuevas modalidades. El blanqueo de vehículos es la modalidad en la cual se proveen
de vehículos robados y vehículos siniestrados para insertarle las características de este último y así no levantar sospechas de las autoridades. Otra modalidad conocida como clonación consiste en instalarle al vehículo robado placas originales duplicadas de otro vehículo que no registra cargas de afectaciones ni gravámenes. Obtienen la tarjeta de identificación vehicular con carta poder legisladas, pero con firmas y sellos falsificados. Siguiente, presidente. Ahí se puede ver algunas autopartes. Siguiente. La presente ley tiene por finalidad modificar los artículos 1, 5 y 10 e incorporar los artículos 5A y 5B al decreto legislativo número 1214, a fin de promover la transparencia y seguridad jurídica en las transferencias de propiedad vehicular, así como de fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la modalidad de comercialización ilegal de vehículos, motores y autopartes a nivel nacional. Siguiente. Siguiente. Bueno, en el artículo 2, modificación de los artículos 1, 5 y 10 del decreto legislativo número 1214. El artículo 1, objeto. El presente decreto legislativo dispone medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales de vehículos automotores y autopartes en mercados de recepción o comercios informales y establece disposiciones sobre transferencia de vehículos usados, vehículos en abandono, siniestrados, en depósitos y los que salgan por las fronteras del territorio. El artículo 5 de la transferencia de vehículos. La Policía Nacional del Perú, a través de su unidad especializada, facilitará en su plataforma de interoperatividad electrónica el acceso gratuito a consultas en línea a través de un aplicativo web para verificar la situación de los vehículos en los registros policiales, los que serán accesibles a las notarías públicas y demás instituciones que señale el reglamento. Para la transferencia de vehículos usados, las partes deberán presentar ante la notaría el peritaje policial de identificación vehicular, que expide la Policía Nacional del Perú en los siguientes casos. Personas naturales o jurídicas que se adjudiquen vehículos siniestrados igual o mayor al 30% cuando dicha circunstancia conste en el certificado de cargas y gravámenes de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Vehículos a los que la Asociación Automotriz del Perú ha expedido duplicado de placas por primera o consecutivamente las veces que ha sido requerido. Cuando se solicita la adquisición de propiedad por prescripción adquisitiva, y en los demás casos tendrá de carácter voluntario, dicho certificado deberá estar actualizado con un tiempo no mayor a los 30 días calendarios. Artículo 10 de vehículos siniestrados. 10.1. Los vehículos siniestrados son las unidades automotoras que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias han sufrido daño material que afecta sus condiciones técnicas. Todo hecho que genere siniestro vehicular grave o muy grave, el propietario deberá informar a la Policía Nacional del Perú para que a través de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito determine el peritaje de daños si el vehículo fue siniestrado en un porcentaje igual o mayor al 30%, se informará a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para que el registrador inscriba de oficio esta circunstancia con una anotación en el rubro de cargas y gravámenes, previo pago por el servicio ofrecido al usuario de acuerdo a la tarifa establecida en su texto único de procedimientos administrativos. Este registro deberá estar actualizado permanentemente en la forma que determine el reglamento de la presente ley. 10.3. En los casos que el siniestro sea igual o mayor al 70%, determinado por la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú, este anexado a la tarjeta de identificación vehicular informará de esta circunstancia mediante el documento cursado a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, así como a la Sociedad Automotriz del Perú. Acompañado de las placas originales del vehículo, el registrador de oficio en ambos casos y por dicho mérito inscribirá el retiro temporal del vehículo del registro de propiedad vehicular. El retiro temporal impide la expedición de la tarjeta de identificación vehicular y del duplicado de placas.
La readmisión del vehículo a este registro requerirá de un peritaje policial de identificación vehicular que expide la Policía Nacional del Perú, efectuada sobre el vehículo reparado, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por el Reglamento Nacional de Vehículos y el Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular. Artículo 3. Incorporación de los artículos 5A y 5B al Decreto Legislativo número 1214. Incorpórese los artículos 5A y 5B al Decreto Legislativo número 1214. Decreto legislativo que dicta medidas de prevención para combatir los delitos patrimoniales relacionados con vehículos automotores y autopartes, el mismo que quedará redactado en los siguientes términos. Artículo 5A. Medidas aplicables en los casos de duplicados de placas única nacional de rodaje. Todo trámite de duplicado de placa de rodaje requerirá de identificación biométrica del titular del derecho o del apoderado. En este último caso se requerirá de una carta poder. La Sociedad Automotriz del Perú y instituciones competentes que hagan sus veces para la tramitación del duplicado de placas única nacional de rodaje remitirán a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos la relación de vehículos cuyo duplicado de placa única nacional de rodaje hubiera entregado bajo responsabilidad. El registrador inscribirá de oficio esta circunstancia como una anotación en el rubro de cargas y gravámenes, el cual deberá estar actualizado permanentemente en la forma que determina el reglamento de la presente ley. Artículo 5b. Medidas aplicables a vehículos de uso particular que circulen por pasos fronterizos. Los vehículos de uso particular requerirán salir del país circulado por los pasos de frontera, deberán contar con el peritaje policial de identificación vehicular que expide la Policía Nacional del Perú con una vigencia no mayor de 30 días. Artículo 4. Registro de vehículos. La Policía Nacional del Perú, a través de la división encargada, dispondrá de un sistema de registro de control de robos, hurtos, pérdidas de vehículos siniestrados y o placas de rodaje. Dicho registro deberá estar permanentemente actualizado en la forma que determine el reglamento de la presente ley. Disposiciones complementarias. Primera, adecuaciones reglamentarias. En un plazo no mayor de 90 días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, mediante decreto supremo, se aprobará las adecuaciones reglamentarias para la implementación de la presente ley. Segunda, denuncias policiales por hurto de placas. La Policía Nacional del Perú, en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir del día siguiente de su publicación, implementará un sistema para que las denuncias por hurto o pérdida de placas de rodaje sean reportadas a una base de datos centralizada. Tercera, promoción de la inspección de identificación vehicular por la Policía Nacional del Perú. Siguiente, análisis costo-beneficio. Costo: no irroga gasto alguno al erario nacional, no genera una afectación al presupuesto público. Beneficio: fortalecimiento del Estado en mantener el control efectivo de actos delictivos sobre el territorio, reducir la proliferación de mercados negros dedicados a la venta de vehículos usados, vehículos siniestrados, accesorios de autopartes de contrabando y robados, y reducir la incidencia de actividades ilícitas por la compra y venta de vehículos por hurto y robo agravado. Presidente, quiero manifestar que la presente norma sale después de una visita en la función de representación a la unidad de tránsito el año pasado, ¿no? Y después de eso, de conversar con los distintos oficiales, esta ley se trabajó con ellos y es importante entender la necesidad que tiene la Policía Nacional para poder combatir este tipo de delitos aprobando la presente norma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Revilla, por su exposición. Damos seguidamente la bienvenida al congresista Juan Carlos Lizarzaburu, quien expondrá su proyecto de ley 2012/2021-CR, que propone la ley que tipifica como delito de traición a la patria
los delitos cometidos por los funcionarios públicos. Se le otorga la palabra al congresista Juan Carlos Lizarzaburu. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Mi saludo a todos nuestros colegas por su intermedio. Estimados colegas, la presente iniciativa legislativa tiene como objetivo modificar el Código Penal, cuya finalidad es tipificar el delito de traición a la patria a los delitos cometidos por funcionarios públicos, previstos en los artículos 384, 387, 389, 393, 393A, 394, 395, 397, 397A, 400 y 401, cuando concurran en cualquiera de las siguientes circunstancias. A. Los hechos o actividades son cometidos en un contexto de declaratoria de emergencia nacional o local. B. Los hechos o actividades son cometidos dentro de programas de apoyo social o asistencial. C. Los hechos o actividades son cometidos en el contexto de programas de desarrollo económico e infraestructura destinadas para la educación, salud, seguridad ciudadana o la protección de población vulnerable. Además, eliminar los beneficios penitenciarios en los condenados por delitos de traición a la patria que concurran en las circunstancias mencionadas, en el cual los funcionarios no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y la liberación condicional. Estimados colegas, la corrupción en el Perú es un acontecimiento que está cobrando cada vez mayor trascendencia y preocupación en la población. Según el informe de Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion Project, el Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel regional. Un 36% de la población lo señala como el principal problema por encima de otros temas como la economía, la seguridad, la inestabilidad política y otros. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el semestre de octubre de 2019 a marzo de 2020, indica que la corrupción se mantuvo como el principal problema del país, con un 60.6%. Es decir, en el presente informe del INEI se aprecia que desde el año 2017 hasta el año pasado se consolidó el tema de la corrupción sobre la delincuencia como el principal problema en el Perú. Las estadísticas son muy preocupantes, ya que la ciudadanía tiene una desconfianza en los funcionarios públicos. Por lo tanto, nuestras instituciones públicas se encuentran deslegitimadas por la ciudadanía por la alta tasa de corrupción que se da en las instituciones del Estado. De lo mencionado, es claro que la corrupción afecta a la sociedad en su conjunto. Los escasos recursos con que se cuenta son apropiados o distorsionados, su uso por los funcionarios o servidores públicos, quienes pese a tener la obligación de administrarlos correctamente en beneficio de la población, no lo hacen y solo buscan su beneficio personal, evitando de esta manera el desarrollo del país, pues no se logra reducir la pobreza, no se dota de mejores infraestructuras, no se construyen carreteras, no se modernizan los servicios públicos, no se mejora la educación, no se construyen mejores hospitales y postas médicas, no se remunera adecuadamente a los servidores. En suma, se evita que nuestro país salga del subdesarrollo, actuando en contra de ello. Es por lo que ante la gravedad de las consecuencias que generan los actos individualistas en desmedro de la gran mayoría, la figura de traición a la patria calza a la medida de sus acciones, pues el servidor público o funcionario público, con su actuación delictiva, afecta a la patria en su conjunto. En ese sentido, los beneficiarios de la presente propuesta serán todos los ciudadanos peruanos,
en la medida que una sanción como traidor a la patria a los que incurran en delitos de corrupción de funcionarios, quienes además no gozarán de beneficios penitenciarios, busca desincentivar la comisión de estos. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado colega congresista Juan Carlos Lizarzaburu, por su exposición. Seguidamente pasamos al debate de los predictámenes que tenemos para esta sesión y a continuación se pone a debate y votación el predictamen recaído en los proyectos de ley 1523-2021-CR y 3194/2022-CR, proyectos de ley que proponen la ley que pone fin al matrimonio de personas menores de edad, el cual se va a sustentar seguidamente. Para ello le vamos a pedir apoyo a nuestro secretario técnico para que dé lectura al sustento del dictamen respectivo. Señor secretario técnico, por favor, sírvase a leer el sustento. Sí, señor presidente. Previamente se consigna la asistencia del congresista Soto Palacios y la congresista Limachi Quispe, que se encuentran en plataforma. Bien, señor secretario técnico. Sustentación del predictamen recaído en los proyectos de ley 1523-2021-CR y 3194-2022-CR, que proponen la ley que pone fin al matrimonio de personas menores de edad. El presente predictamen propone prohibir que las personas menores de 18 años contraigan matrimonio, para lo cual se modifica y deroga varias disposiciones del Código Civil y del nuevo Código de los Niños y Adolescentes. Es preciso destacar que la presente modificatoria se encuentra alienado con lo establecido por la normativa nacional e internacional sobre protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, frente a prácticas nocivas, como es el caso del matrimonio de personas menores de edad. En esa línea, cabe resaltar que el Código Civil, desde el año 1999 a la actualidad, mediante Ley 27201, determina que la edad mínima para contraer matrimonio en el caso de las y los adolescentes es de 16 años. Sin embargo, existe una aparente contradicción en el citado cuerpo normativo entre el artículo 241, que establece que solo con dispensa judicial las y los adolescentes con un mínimo de 16 años pueden contraer matrimonio, y el artículo 42, que determina que excepcionalmente tienen la capacidad de ejercicio las y los adolescentes entre 14 y 18 años de edad que estén casados o tengan hijos. Esta contradicción, por tanto, podría llevar a entender erróneamente que las y los adolescentes entre 14 y 16 años también podrían contraer matrimonio. Este riesgo se extiende a la unión de hecho, puesto que si bien no se ha regulado en relación al límite de edad, al establecerse que las partes deben ser libres de impedimento matrimonial, podría entenderse que en atención a la contradicción legal identificada en el Código Civil, se interprete que las y los adolescentes entre 14 y 16 años también pueden ser partes de una unión de hecho. En atención a ello, se identifican las consecuencias que se derivan de las uniones, en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes, entre los cuales se tienen maternidad temprana y riesgos para la salud, deserción escolar, pobreza intergeneracional, violencia intrafamiliar y de pareja y de violencia sexual. Bajo este marco, se estaría generando una salida a esta situación problemática que involucra a niños, niñas y adolescentes. Bajo este contexto, señores y señores congresistas, el predictamen persigue una finalidad constitucional legítima, en tanto busca que contribuir al cumplimiento de las políticas de Estado dirigidas a los niños, niñas y adolescentes a través de la protección integral de sus derechos. Por lo expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del predictamen citado. Muchas gracias, señor secretario técnico.
luego de escuchar el sustento respectivo del predictamen, se otorga el uso de la palabra a los señores congresistas que desean participar. Señor presidente. Sí, congresista Morante. Congresista Morante. Sí, Hermano, según lo que he escuchado y puedo leer, entiendo que en este proyecto de ley lo que se busca es prohibir por completo el matrimonio de menores de 18 años de edad. ¿Es correcta mi apreciación? Efectivamente. Bien, presidente, creo que en términos reales el tema del matrimonio de menores de edad sí efectivamente es una situación bastante compleja, ¿no? Sin embargo, creo que en algún caso podría llegar a darse. Por ejemplo, digamos, yo creo que sí se podría dar, entendiendo, digamos, tal como está en el código, en el sentido de que menores de 18 hasta como un mínimo de 16 años puedan casarse, pero con dispensa judicial, ¿no? Solamente en el caso que tengan dispensa judicial y nada más. Porque en ese caso yo creo que sí se podría, porque ya en estos momentos, a esta altura de la vida y del desarrollo de nuestras sociedades, a partir de los 16 años, ya muchos de los menores de edad tienen buena capacidad de discernimiento, en buena medida. Es más, en muchos países ya se está considerando la idea de bajar la mayoría de edad a los 16 años. Ciertamente todavía no es común esto, pero ya se está evaluando y se está planteando y hay en algunos países que ya se aplica que la mayoría de edad sea a los 16 años. Pero para darle mayor protección al menor de edad, creo que este tema debería de ser de 16 a 18 años, pero solo con dispensa judicial debidamente justificada. No sé si es que es posible tomar en cuenta este aporte y con el resto de posibilidades sí negar la posibilidad del matrimonio. Por ejemplo, antes se permitía o se permite que se puedan casar con dispensa de los padres, ¿no? Con autorización de los padres, pero eso se puede llevar a cosas que a veces no son precisamente favorables para el menor, ¿no? Entonces, creo que la participación de un tercero ajeno a la relación familiar o a la relación social en la que se encuentra el menor, que vendría a ser un magistrado del Poder Judicial, tendría mayores elementos y mayor capacidad de poder discernir si es que es valedero o no la celebración de un matrimonio de un menor de 16 a 18 años. Por eso es que quisiera hacer ese aporte nada más, presidente. Gracias, congresista Morante. Presidente, la congresista Echaíz pide la palabra. Sí, adelante, doctora Echaíz. Gracias, presidente. Como bien decía el congresista que me ha antecedido, nosotros debemos legislar en relación a la realidad. No en razón de lo que nosotros podemos creer que debe ser las cosas. Porque ¿qué pasaría? En el artículo, por ejemplo, aquí 46 se dice que tratándose de mayores de 14 años, y eso es lo que está escrito actualmente, los mayores de 14 años cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la hija para realizar solamente los siguientes actos. O sea, la incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por obtener título oficial que les autorice para ejercer una profesión u oficio. Ya es mayor, a partir de 16 años. Y tratándose de mayores de 14 años, para los efectos judiciales, o sea, de inscribir el nacimiento, de reconocer a sus hijos e hijas, para demandar por gastos de embarazo y parto, para demandar y ser parte en los procesos de tenencia, alimentos y régimen de visita, para demandar y ser parte en los procesos de filiación, celebrar conciliaciones extrajudiciales a favor de sus hijos, solicitar su inscripción en el registro único, impugnar judicialmente la paternidad. ¿Y qué pasa si esa persona tiene un hijo y vive pacíficamente, regularmente, con su pareja? Tiene una unión de hecho constituida
y tiene sus hijos, que no se puede casar, porque esta ley lo estaría impidiendo. Esa persona no podría reclamar alimentos para ella, no podría suceder en caso de muerte de su concubino, no podría ser parte de la sociedad de bienes que puede generarse a raíz o con el nacimiento de la unión de hecho. Si es que nosotros entramos a una prohibición absoluta, estaríamos incurriendo en un grave error y en la limitación o desconocimiento de derechos que ya se le reconoce a los menores que tienen este tipo de uniones. Además, si nosotros analizamos o miramos la realidad de nuestro país, vemos que ahora los menores desde temprana edad forman familias. Negar esa realidad a través de un mandato legal o imponer o querer que esa realidad se modifique a través de un mandato legal es medio complicado. Eso sería materia de políticas públicas de manera preventiva que tienen que ver con la familia, con la escuela, etcétera, pero no en la privación o limitación de derechos de la persona. Sí puede realizar actos judiciales a título personal para el hijo no reconocido, habido, pero si forma una unión con el padre de su hijo, pierde los derechos. ¿Cómo es eso? Me parece contradictorio. En el título de los impedimentos, que a partir del artículo 41, la norma actual establece que la incapacidad de las personas mayores de 16 años cesa por matrimonio o por obtener título oficial. Y la capacidad adquirida por matrimonio no se pierde por la terminación de esto. Tratándose de mayores de 14 años, cesa la incapacidad a partir del nacimiento del hijo o la hija para realizar solamente los siguientes actos, dice. Nosotros desaparecemos el primer párrafo, nos quedamos con el segundo párrafo, que es limitación de derechos que puede haber adquirido la persona que puede mantener una relación de hecho. Eso es a grosso modo mirando este proyecto de ley, a no ser que nos aclare el autor del proyecto o el presidente que ha dictaminado, por quienes hayan dictaminado el mismo, porque por lo menos para mí no me resulta coherente ni entre las normas entre sí, ni con la realidad misma. Gracias, presidente. La palabra, presidente. Señor presidente, el congresista Balcázar Será pide la palabra. Bien, tiene la palabra el congresista Balcázar. Muchas gracias. Quisiera intervenir sobre este tema, agregando a todo lo que ya se acaba de manifestar por los que me han antecedido en el uso de la palabra. Yo recomendaría en este caso un reestudio más serio, porque considero de que no tiene los fundamentos jurídicos, sociológicos, antropológicos, que siempre se ha visto cuando se ha creado este asunto del Código Civil, que a mi modo de ver está bien, porque en principio habría que también compararlo para que no colisione con el Código Penal por las relaciones que autorizan a las personas de los 14 años para arriba y la responsabilidad restringida de lo penal también. Y en segundo lugar, que las uniones de hecho se han convertido, diremos, en lo normal. Y ya los matrimonios civil, en realidad, es disfuncional. Y pretender hacerlo a partir de los 18 para arriba crearía una serie de problemas de carácter de tráfico jurídico, comercial, etcétera. Yo creo que en realidad no podemos llegar a ese tipo de proyectos que no tendrían respaldo académico,
científico, ¿no? Las personas de 14 años para arriba son sumamente maduras e inteligentes a estas alturas del siglo XXI. De tal manera que yo creo que más bien lo que hay que propiciar es rebajar la edad para en caso de lo penal, por ejemplo. No hay ningún problema para permitir que las relaciones matrimoniales o no matrimoniales a partir de los 14, ya lo ha demostrado la psicología, la criminología, que cuando no hay violencias son relaciones saludables, vitales para el desarrollo psicofísico de las personas. De tal manera que yo sugiero de que este proyecto vuelva a ser reestudiado para ver, pero así prima facie, no tiene congruencia con el ordenamiento jurídico que tenemos. Bien estamos con lo que está en el Código Civil ya establecido. Muchas gracias, presidente, y gracias a los colegas. Señor presidente, la congresista Luque Ibarra ha pedido la palabra. Bien, adelante, congresista Luque. Sí, gracias, presidente. En principio, saludar que se ponga a debate este tema. He estado escuchando los argumentos de la congresista Echaíz. Coincido con varias de las preocupaciones que plantea, pero sí quisiera un poco ir al fondo del problema para que creo ver cómo encontramos un punto en el cual reconozcamos que como Estado no podemos seguir avalando como algo normal que hayan matrimonios de menores de edad, porque eso es lo que ha estado sucediendo en nuestro país. O sea, creo que como principio y como garantía, así como de manera drástica no se permite entregar licencias de conducir a menores de 18 años, no puede ser que aún mantengamos un marco legal en el cual menores de 18 años tengan la autorización legal de sus padres para contraer matrimonio. Lamentablemente esa es una regla legal, desde mi punto de vista, perversa, que se ha instalado y que en la práctica permite que incluso niñas que tienen 14 años, porque son menores de edad, terminen asumiendo roles que probablemente a esa edad no les corresponda, más allá de la decisión libre o no. O sea, en nuestro país somos mayores de edad de los 18 años y la regla general debería ser esa. Yo creo que ese es el principio en el cual necesitamos caminar y ese es el enfoque que tiene esta iniciativa legislativa que plantea un tema, colegas, que es en realidad real. Por ejemplo, quiero señalarles que en los últimos 4 años, según datos oficiales que se ha recogido para este debate, en el Perú se registraron 85 matrimonios de menores de 16 años, de los cuales 83 corresponden a adolescentes mujeres y 2 a varones. En promedio, digamos, el 10% de mujeres peruanas que ahora tienen entre 15 y 49 años. Y luego hay que señalar que además muchas de estas uniones tempranas corresponden además a sectores pobres, ¿no? Y en la mayoría de casos, muchas han sido producto, a veces hasta de acuerdos, producto de violaciones sexuales, porque lamentablemente una penosa realidad que a veces pasa en nuestras comunidades es que a veces se ha transado, ¿no? Cuando a una niña, una menor ha sido víctima de violación, la forma tradicional y mal entendido tradicionalmente ha configurado una lógica de transacción y a veces configurar una lógica de matrimonio entre una menor con la persona violadora. Y eso, digamos, sabemos que muchas veces ha sucedido y creo que ese es el foco central que plantea el proyecto. Por esa razón, me parece que, digamos, la prohibición expresa de no permitir que hayan matrimonios, no es cierto, de menores, creo que debe ser la regla general. Yo sí comprendo que tampoco es que podamos pretender no reconocer lo que existe en la realidad, ¿no? Lo que ha existido y lo que podría existir antes si esto se vuelve en ley, ¿no? Porque existe una realidad a la fecha de menores que ya tienen matrimonios, más allá de las situaciones de violencia o no que se hayan generado. Y evidentemente eso genera un conjunto de obligaciones en términos sucesiones, como lo decía, por ejemplo, hacía mención la congresista Echaíz, en términos patrimoniales, etcétera. Eso que ha existido no tendría por qué perjudicarse, porque creo que existen derechos y obligaciones que devienen de esas consecuencias jurídicas de lo cual está establecido la ley. ¿No es cierto? Incluyendo lo que se ha mencionado, incluso hasta pensión de alimentos. Entonces, la norma que se apruebe tendría que ir de aquí para adelante, no tendría que ir para atrás, ¿no? Y sí creo que estas observaciones sobre cómo no perjudicar, digamos, obligaciones o
responsabilidades jurídicas que han devenido de esa relación, sí tendría que regularse de mejor manera, ¿no es cierto?, aquí en el dictamen que se propone para precisamente, digamos, no generar una situación en la cual simplemente como que se declara nulo, porque no se puede declarar nulo, porque la relación ya existió, ¿no? Esa relación jurídica de matrimonio, mal, digamos, que la ley lo ha permitido, pero ya existió. Entonces creo que eso es algo que sí entiendo que tiene que regularse, pero nuevamente insisto, colegas, que lo que en realidad plantea esta iniciativa es necesaria, porque permite además, creo, resguardar proyectos de vida de los menores de edad. O sea, ningún menor de edad en nuestro país tendría por qué celebrar matrimonios, o sea, y menos aquel que tiene menor de 18 años, porque creo que el matrimonio debería hacerlo cualquier persona que es mayor de edad, y en el marco de nuestra ley, la mayoría de edad se establece a partir de los 18 años, ¿no? Creo que ese es el tema central que resguarda esta iniciativa legislativa, pero que además va a la par de una orientación internacional en el cual cómo asegurar mejores proyectos de vida de nuestros menores de edad y no seguir teniendo, digamos, instituciones que han permitido una lógica de establecimiento jurídico para asegurar, digamos, matrimonios de menores de edad. O sea, creo que ese no debería permitirse, pero sí coincido en que necesitamos regular de mejor manera estos aspectos sobre de qué sucede, relaciones que ya han habido y cómo asegurar pues que las obligaciones o responsabilidades no se trastoquen por el ámbito de la norma. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Luque. Señor secretario técnico, ¿alguien más ha pedido el uso de la palabra? Sí, señor presidente, el congresista Flavio Cruz Mamani. Bien, congresista Flavio Cruz, adelante, por Señor favor. presidente, disculpe, también se encuentra pidiendo la palabra el congresista Aragón Carreño, autor de la propuesta legislativa. Ah, perfecto. Qué bueno que esté el congresista autor para escuchar su apreciación respecto a las observaciones de su proyecto. Adelante, congresista Flavio Cruz. Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los miembros de la comisión. En realidad, de lo oído de los congresistas anteriores, personalmente me he creado algunas dudas, algunas confusiones y creo que quizás sea necesario un mejor estudio, muy a pesar de que en la línea en la que la comisión está dictaminando, hay opiniones favorables del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Mujer. Entonces estaríamos aparentemente en lo correcto, ¿no? Porque es verdad que también los matrimonios jóvenes, que aquí no sé si se ha abordado el tema cultural, sobre todo en sectores de la sierra, de la selva, es bastante común, ¿no? Y entonces esto va a continuar, pero también hay consecuencias. No tengo una data exacta en este momento de que normalmente estos matrimonios jóvenes están sentenciados a convertirse luego en matrimonios disfuncionales, o sea, las rupturas, no ha habido un mejor nivel de comprensión, de empoderamiento de la relación, de ese vínculo que significaría una matriz para poder construir una familia. Entonces, bien complicado, ¿no? Mi postura lo manifiesto en ese sentido. Creo que alguno que otro también, creo que el doctor Balcázar comprende que quizá merecería un mejor estudio, pero creo que viene la intervención del autor, a ver, quizá nos genera mejor convicción, ¿no? O quizá también él se contrae en algunas posiciones planteadas y luego quizá requiere también un mejor estudio. Solo eso quería completar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cruz. Bien, entonces, seguidamente escuchamos al congresista Aragón. Señor presidente, el congresista Morante Figari también ha pedido uso de la palabra. Ah, perfecto, perfecto. El congresista, entonces, congresista Aragón ¿nos puede escuchar? Señor presidente, muchas gracias. Pediría por favor que escuchar también al congresista Morante, que es integrante de la comisión, y pediría a su presidencia para luego de él intervenir. Gracias. Perfecto, perfecto.
Entonces, el congresista Morante Figari, por favor, adelante. Congresista Sí, Morante, señor ¿nos presidente, escuchas? señor presidente, sí, buenas. Mire usted, yo coincido plenamente con lo que ha señalado el doctor y congresista Balcázar, también con lo que ha señalado la congresista Echaíz. Creo que evidentemente esto requeriría un mayor y mejor análisis, sobre todo en los temas de la realidad. También es cierto lo que dice la congresista Luque, en buena parte, en el sentido que también se generan muchas relaciones algo perversas con respecto a los niños. En el caso, por ejemplo, en mi región, en la Amazonía, en la selva, hay un muy serio problema de embarazo adolescente, es muy común, y en las zonas rurales aún más, y eso también es un tema de un riesgo, pero eso implica, como bien señalaba la doctora Echaíz, un trabajo de una política de educación, una política de salud, una política que permita, en términos reales, que los niños y adolescentes, en este caso, sepan y puedan tomar sus mejores decisiones, ¿no? Sin embargo, hay que también posicionarnos en nuestras realidades, ¿no? Las cuales, pues, evidentemente superan largamente lo que a veces legislativamente se plantea como la idea de que nuestra legislación debería de propender o se generen condiciones que nos gustaría que la sociedad se comporte en tal o cual forma. Es decir, que las conductas de los ciudadanos se enmarquen expresamente dentro de lo que nosotros consideramos como positivo para la sociedad, cuando a veces nosotros no necesariamente tenemos, digamos, la capacidad de poder interpretar adecuadamente la complejidad de la vida social en nuestro país y de la vida cultural también, ¿no? A veces venimos con ideas seguramente muy avanzadas o muy digamos, muy desarrolladas de otras realidades que seguramente serán muy bien aplicadas en estas realidades, pero que colisionan con la realidad local, con el nivel cultural o con las prácticas culturales y sociales que incluso son ancestrales, ¿no? Por ejemplo, plantear una situación como esta a las comunidades nativas en la Amazonía sería absolutamente irreal, ¿no? Porque, digamos, allá las uniones de hecho se celebran pues prácticamente desde la niñez, ¿no? Que no es lo óptimo, evidentemente, pero es una situación ancestral que ellos tienen desde toda la vida, ¿no? Desde siglos. Y cambiar esta forma de desarrollar o de crear sus sociedades es pues muy difícil y que pasa por otro tipo de políticas, no bajo un factor de prohibición, porque claro, generamos la prohibición, pero ¿y qué creen? ¿Que los menores de edad en las zonas rurales, en las zonas de las comunidades, no van a seguir conviviendo? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo, es más, ni siquiera se van a enterar que se ha dado esta ley, ¿no? Entonces, yo creo que de una u otra manera, señor presidente, coincido con el planteamiento del congresista Balcázar y yo sugeriría que se vaya a un cuarto intermedio para una mayor y mejor evaluación del proyecto. Muchas gracias. Gracias, congresista. Señor Sí, presidente, sí. la congresista Echaíz de Núñez Izaga y el congresista Cerón Rojas piden uso de la palabra en ese orden. Perfecto. Entonces, con la También venia la del congresista congresista- Aragón, escuchemos a los congresistas sobre el tema para que él al final nos aclare, porque es por ser autor del proyecto, ¿no? Entonces, ¿quién estaba, señor secretario técnico? La congresista Echaíz, creo. Congresista Echaíz de Núñez, congresista Ujú. Cerrón Rojas y también la congresista Luque. En ese orden, señor presidente. Perfecto. Doctor Echaíz, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Yo solamente quería complementar a lo antes dicho, o transmitir en todo caso algo de la experiencia vivida en un trabajo que realicé anteriormente o en la función que cumplí anteriormente, donde tuve la oportunidad de ver
procesos o acusaciones de violación a personas naturales del interior del país que venían a la capital y sus esposas eran menores de edad. La policía los veía, los detenía y luego se los llevaban, los acusaban y condenaban por violación. Sin embargo, esas personas habían contraído la unión y el matrimonio de acuerdo con sus usos y costumbres propias de su lugar, con anuencia y participación de sus padres e incluso de las autoridades del lugar. En estos casos hay que también tener en cuenta que los usos y las costumbres son ley en el Perú. Por tanto, no podemos ignorar esta situación y sería bueno, como bien se recomendaba anteriormente, volver a analizarla para tener en cuenta estas situaciones y hasta dónde alcanzan. Si un derecho es para unos y el derecho para los que viven en la costa o en otros lugares cercanos a la misma, sea diferente y queden desprotegidos prácticamente o desprotegidas esas uniones de hechos de los mayores de 14 años, y si se hace con consentimiento de los padres, que ahora tienen la facilidad de poder contraer un matrimonio y llevar una vida normal. Esto es solamente quería transmitir un poco de la experiencia y de lo que yo he visto y vivido, y por eso me permitía pedir un poco más de reflexión y la contrastación de la norma con la realidad. Gracias. Bien, gracias, congresista. La palabra al congresista Waldemar Cerrón. Congresista Cerrón, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, distinguidos colegas. Yo concuerdo con la presentación de esta ley en el sentido de que es muy prematuro, ¿no? Proponer una ley como esta para menores de edad. En las comunidades incaicas existía lo que se llama mansiva o el sirvinacui, ¿no? Que quiere decir que la pareja se va preparando para el tema matrimonial. ¿En qué casos? La doctora muy bien explicaba, uno puede ser mayor de edad, pero el otro es menor de edad, entonces ya los dos no son menores, ¿no? O sea, hay que ver eso también con mayor calma, con detenimiento. También hay que ver que los jóvenes están en un proceso, los menores de edad están en un proceso, y como decía un amigo, ¿no? El amor a primera vista se acaba con la segunda mirada, a través de lo que sucede más adelante, ¿no? Con los gastos de la casa, la economía, viene un nuevo ser. A ese nuevo ser hay que darle la bienvenida como tal, pero tiene que tener las condiciones sociales como debe ser. Considero que es una iniciativa, pero hay que considerar también el tema consuetudinario, o sea, la organización en las comunidades, como decía la doctora. Por lo tanto, me parece bien la iniciativa. En lugares donde se puede aplicar esta ley, yo creo que ningún padre también va a estar de acuerdo que su hijo menor de edad asuma un tema matrimonial, salvo él quiera asumir. Por ejemplo, la señorita menor de edad tiene un bebé y la que se encarga es la abuela. O sea, la abuela asume el rol o el abuelo asume el rol de papá. Y las condiciones psicológicas ya no son las mismas. ¿A quién va a hacer caso? ¿Al abuelo o al papá? Entonces, hay que estudiar bien esto y me parece de responsabilidad familiar que los menores de edad no asuman todavía este criterio. Eso hay que hacer, pero en los lugares, en las comunidades que poco a poco irán entendiendo o comprendiendo estos temas, no habría mucho que discutir porque ellos también tienen su ley. Imagínense, ¿no? Si sucede esto, solidariamente la comunidad, a través del Huasichacuy, a través de la Palpa, genera las condiciones para que esa pareja pueda tener pues una condición que va a ser a corto plazo. Tarde o temprano, las contradicciones van a presentarse y ya lo decía la congresista Ruth Luque, se va a generar un tema disfuncional.
Coincido con el doctor Balcázar a un cuarto intermedio, pero de hecho mi voto será a favor de este proyecto de ley porque es de responsabilidad histórica para quienes vamos a heredar a esta generación. Muchas gracias. Gracias, congresista Cerrón. Tiene la palabra la congresista Luque. Gracias, presidente. Yo quisiera solo agregar algunos temas. Efectivamente, al interior de nuestras comunidades, poblaciones indígenas, existe el derecho consuetudinario, ¿no? Que efectivamente los usos y las costumbres es parte, ¿no?, de las formas de vida y las decisiones que desarrollan. Por eso es que nuestra Constitución ha reconocido, de hecho, estas costumbres como parte del derecho. Eso es verdad. Pero también es cierto que esa afirmación contiene una excepcionalidad y esa excepcionalidad tiene que ver con que esos usos y costumbres no transgredan los derechos fundamentales. Y lo que ha sucedido en la práctica, permítame un poco comentar lo que reflexionó la doctora Echaíz, es que en la práctica, lamentablemente, en las poblaciones indígenas, comunidades campesinas, son principalmente las niñas las que terminan en este tipo de relaciones forzadas. La mayoría de casos producto de violencia, no vienen muchas veces de la libre voluntad y la decisión de las niñas. Yo me pregunto si una mujer menor de 18 años va a tener a los 14 años la decisión de contraer un matrimonio y lo que significa, producto de ello, de manera libre, ser consciente de las obligaciones y responsabilidades que devienen. No es así. Entonces, creo que ese es el tema central de la iniciativa y que ha contado además con opiniones favorables del Ministerio de la Mujer, del Poder Judicial y de otras entidades que han dado observaciones y que con esas observaciones se ha presentado el actual texto. Entonces, quiero además señalar que a raíz de esta iniciativa se generó un foro con mujeres de comunidades indígenas de 7 regiones del país. Y cuando presentamos esta iniciativa, porque vi la congresista Flor Pablo me presentó a este diálogo que se desarrolló, la respuesta de estas líderes indígenas fue de saludo. Ellas reconocían que lamentablemente una mala costumbre y una mala práctica cultural fue asimilar que las mujeres de 14, 15, incluso hasta 13 años tenían que prácticamente culminar inmediatamente, iniciar su vida temprana con el tema del circuinaco y a los 15 años y tener una relación con un hombre. Ellas mismas consideran que esa práctica cultural no ha sido la más adecuada porque distorsiona y trunca proyectos de vida de un sector de la población que se centra, lamentablemente, colegas, en mujeres y niñas. Se centra en eso. Entonces, creo que no hay que perder de vista la perspectiva central que plantean estas dos iniciativas legislativas. Creo que entiendo, digamos, algunos de los temas de preocupación, ¿no?, sobre el tema de qué sucede, de aquellas relaciones que ya se han generado, cómo aseguramos su obligación. Yo entiendo eso, digamos, que efectivamente no tendría por qué perjudicarse, pero creo que no tenemos que perder de vista el punto central. Yo creo que ninguno de los que está acá, digamos, quisiera que se perpetúen estas relaciones que se han desarrollado en nuestro país y que lamentablemente las normas lo han favorecido. Hace algunos 4 años, digamos, era el matrimonio hasta de los 16 años. Luego se amplió a los 14 años. O sea, y esas son dos cosas que no tendría por qué perpetuarse por un razonamiento legal que se dio queriendo seguramente regular lo que en nuestras culturas se había, pero que eso no termina siendo lo que realmente quieren las niñas o las mujeres. Entonces, me parece que si no existen las condiciones, digamos, se puede generar alguna otra discusión de debate, quizá invitando a algunos 2 especialistas, ¿no es cierto?, para que podamos, digamos, absolver quizá de mejor manera las preocupaciones razonables que existen sobre el tema de las obligaciones y otros puntos, pero sí creo que debemos profundizar el tema y no, digamos, y ahondar el tema central que nos plantea, que es precisamente no perpetuar estos matrimonios que se dan con menores de edad y que principalmente perjudican a nuestras niñas y muchas veces de las zonas más excluidas del país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Luque. Entonces, seguidamente escuchamos al congresista Aragón para que nos aclare las observaciones que han presentado de los congresistas de la comisión. Congresista Aragón,
tiene el uso de la palabra. Señor presidente, el congresista Araújo no se encuentra en plataforma en estos momentos. Una pregunta adicional, por favor, presidente, a mi amiga Luque, si podríamos, por su venia, presidente. Sí, claro. Adelante, congresista Balcázar. Yo había pedido precisamente el cuarto intermedio porque considero de que hay que estudiar bien esto porque se supone que es el matrimonio civil a partir de los 18 años para arriba. Quiere decir que estamos aceptando que las uniones de hecho sí funcionan de 18 para abajo. Pues va a haber dos connivencias ahí, no se dice en el proyecto en forma específica, porque yo creo que si tienen el rango constitucional las uniones de hecho, que es lo que más prima, yo diría el 80% son uniones de hecho en el Perú. El matrimonio civil ya prácticamente están en retirada, entonces yo creo que hay que ser más realistas y estudiar mejor el tema. Eso es lo que quería nomás agregar y sin desmerecer la buena intención que tienen los proyectistas, ¿no? Nosotros queremos contribuir a que las normas salgan bien, porque si no nadie la va a cumplir. Son normas que no van a tener cumplimiento eficaz, retardar hasta los 18 años para que se casen y los derechos y obligaciones que las personas ahora tienen. Además, no hay ninguna queja, ninguna estadística que haya dicho de que el Código Civil ha causado daños a los matrimonios. Entonces, yo creo que ahí habría que estudiar mejor. Eso a veces también hay que analizar las respuestas que dan a veces los jueces. Otras instituciones lo hacen por cumplimiento de tanto proyecto que uno le envía y estoy de acuerdo con tu proyecto y pasa. Pero este caso es una cosa muy seria. Este caso es muy serio, demasiado serio, para modificar lo que parece, para mí está bien el Código Civil. Muchas gracias, presidente. Nada más. Señor presidente, pide la palabra la congresista Luque Ibarra. Bien, congresista Luque, adelante, por favor. Gracias, presidente. Para un poco contestarle a mi querido colega, el proyecto de ley 3194, que es de autoría del congresista Aragón, de hecho incorpora una disposición complementaria también para ponerle fin a las uniones tempranas, estas uniones de hecho. En mi opinión, si nosotros nos afirmamos en un Estado que quiere velar y por garantizar los proyectos de vida de todas las mujeres y que no haya ninguna persona sometida a matrimonios menores de edad, por supuesto que las uniones de hecho tampoco deberían permitirse. De hecho, yo venía con una fórmula de propuesta para incorporarla como una disposición. Y lo segundo que quiero señalar sobre el tema de los estudios, Naciones Unidas sí ha elaborado un estudio, concretamente el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, y alrededor de eso lo que sí se ha determinado es que estos matrimonios entre menores de edad constituyen una forma de afectación al derecho a decidir de las mujeres menores de edad y también trunca proyectos y afecta su salud mental, porque ninguna niña, ¿no es cierto?, que tiene 14 años, no creo que tenga ninguna decisión objetiva y clara para definir que va a contraer un matrimonio y muchas veces, una vez contraído el matrimonio, o ya está embarazada o a los pocos meses, digamos, asume la responsabilidad de ser madre. Entonces, Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el tema y alrededor de eso han venido incluso desplegando esfuerzos para exhortar a los estados que retiren de sus marcos legales esta afirmación permisiva de celebrar matrimonios de menores de edad. Esa ha sido la orientación y la perspectiva que se ha ido caminando y que recoge también la fundamentación que se ha realizado en este dictamen. Entonces, eso es un poco lo que yo podría responder. Y me sigo ratificando, colega Balcázar, con mucho respeto, en que yo entiendo que, digamos, haya una posición de preocupación sobre una realidad penosa que se ha ido regulando en nuestro país, porque es cierto que hay una realidad que no se puede negar, ¿no? Que se ha ido perpetuando y se han instalado instituciones para celebrar matrimonios de menores de edad. Esa es una realidad que no vamos a negar, pero también es una realidad que nos evidencia que en este momento necesitamos preguntarnos, ¿necesitamos seguir perpetuando instituciones amparadas en el marco del Código Civil? Mi opinión es que no, porque creo que a la luz de los hechos, muchas de esas
relaciones de matrimonios han devenido precisamente de situaciones de violencia, muchas veces de violaciones sexuales, hasta transacciones, y usted lo debe saber porque ha sido juez, ¿no es cierto? Y la doctora Chaiz también. Entonces, creo que esa práctica perversa que ha sometido a nuestras menores de edad, no tenemos por qué perpetuarla. Si necesitamos ahondar un espacio para invitar a más especialistas a dialogarla, me parece muy bien, pero creo que no debemos perder el foco central de la preocupación que como congresistas tenemos que asegurar que estas instituciones que han permitido estos matrimonios de menores de edad no se hagan. Podemos ponerle mejores fórmulas, candados, etcétera, pero creo que esa debe ser la orientación que deberíamos perseguir hacia adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Señor presidente, el congresista Aragón pide uso de la palabra. Bien, gracias, congresista Luque. Parece que tenemos de regreso al congresista Aragón. Sería importantísimo escuchar como ponente de uno de los proyectos. Congresista Aragón, por favor. Congresista Aragón tiene el uso de la palabra. Congresista Aragón, ¿nos escucha? Señor presidente, buenas tardes. Sí, congresista. Adelante, por favor, adelante. Gracias, presidente. Mire, yo quiero manifestar lo siguiente, señor presidente. Primero, disculparme porque ha habido problemas de conectividad para poder estar presente más temprano. Sin embargo, primero saludar a todos los colegas de esta comisión que han vertido sus opiniones favorables, apoyando esta iniciativa legislativa, y también con los colegas que han discrepado bien, o sea, no hay ningún problema porque así es la democracia. Yo quería, señor presidente, el poder solicitar lo siguiente, ya que este proyecto de ley ha sido presentado el 15-23, todavía en fecha 25 de marzo del presente año, y existe otro proyecto de ley similar, de naturaleza similar, de la congresista Flor la oportunidad, se nos dé la oportunidad de poder sustentar adecuadamente mi persona y la colega Flor Pablo, antes de que se tome una decisión. Creo que es lo más prudente. Hay algunos colegas que también han pedido mayores explicaciones. Yo agradezco a la Comisión de Justicia, a su presidencia, el poder haber probablemente emitido el dictamen respectivo, pero yo creo que hay que sustentarlo bien y en esa oportunidad, cuando se nos programe, poder responder las preguntas de los colegas y el señalar por qué es el objeto de este proyecto. O sea, en realidad la presente norma tiene como objetivo fundamental, si bien es cierto, la prohibición que las personas menores de edad de 18 años contraigan este matrimonio, para lo cual se modifica y deroga varias disposiciones del Código Civil, ¿no? Y del Código de los Niños y Adolescentes, pero obviamente hay que tener en cuenta que el segundo párrafo del artículo 42 del Código Civil, cuando nos habla en realidad de la capacidad de ejercicio plena, nos habla de una excepcionalidad para el ejercicio de la capacidad de ejercicio, ¿no? Los mayores de 14 años y los menores de 18 años. Entonces, son temas eminentemente jurídicos, yo sé, presidente, que creo que requieren una explicación detallada y un debate amplio, sí es verdad, coincido eso, con los colegas, con sus asesores, y reitero, si se nos permite la posibilidad de sustentar a mí y a la colega Flor Pablo, con todo gusto, de acuerdo a la fecha que usted programa,
programe como presidente de la Comisión de Justicia, ¿no? Hay temas jurídicos, hay jurisprudencia, hay temas sociológicos, y que nos gustaría, pues, debatir esto en su momento, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Aragón. Entonces pasamos a cuarto intermedio, el predictamen, para recibir las opiniones y mayor estudio de lo que se han recogido, de las opiniones vertidas en la comisión y de los autores. Pasamos al siguiente punto. En el siguiente punto tenemos el debate y votación del predictamen recaído en el proyecto de ley 1978/2021-CR, que propone la ley que autoriza el viaje notarial de personas menores de edad en caso de enfermedad y estudios. Por favor, señor secretario técnico, sírvase leer el sustento respectivo. Sí, señor presidente. Sustento, predictamen recaído en el proyecto de ley 1978-2021-CR, que propone la ley de autorización de viaje notarial de persona de menor edad en caso de enfermedad y estudios. El presente predictamen tiene como objeto modificar el artículo 111 de la ley 27337, que aprueba el nuevo Código de los Niños y Adolescentes, con la finalidad de incorporar a la autorización notarial el permiso por uno de los padres cuando el menor requiere un tratamiento médico por salud y cuando tenga que estudiar en el extranjero. Busca atender una necesidad social ante la problemática de la autorización para salir del país en los siguientes casos: cuando requieran recibir un tratamiento médico en el extranjero y cuando tengan la posibilidad de realizar estudios en el extranjero. En ese sentido, se pretende mejorar las condiciones de los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de necesidades urgentes que pongan en riesgo su vida y salud, así como garantizar su desarrollo y derecho a la educación. En esa línea corresponde señalar lo que describe la Convención sobre Derechos del Niño ratificada por el Estado peruano, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes 4 principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y el respeto de la opinión de la persona menor de edad en todos los asuntos que la afecten. Bajo este contexto, señores y señores congresistas, el predictamen persigue una finalidad constitucionalmente legítima, en tanto busca que frente a otros derechos involucrados, el derecho del niño, niña o adolescente siempre sea el más apremiante y próximo en salvaguarda de sus derechos. Por lo expuesto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con el literal B del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del proyecto de ley 1978-2001-CR. Gracias, señor secretario técnico. Entonces, luego de haber escuchado el sustento respectivo, le damos el uso de la palabra a los miembros de la comisión. Señor presidente, pide el uso de la palabra la congresista Echaíz de Izaga. Bien, doctora Echaíz, por favor, adelante. Gracias, presidente. Me parece bien este proyecto de ley, pero sería bueno considerar también el caso, por ejemplo, de los deportistas. Hay menores que tienen muchas habilidades y que a veces los consideran para representar a sus escuelas o al mismo país en eventos internacionales. Y cuando hay problemas familiares, uno de los padres se puede oponer, generando reacciones adversas del menor hacia el padre que se opone. Si nosotros consideramos también esas alternativas o esas situaciones, creo que el proyecto estaría solucionando un problema real que tienen actualmente muchas familias disfuncionales, llamémoslo, ¿no? Gracias, presidente. Sí, señor presidente, pide el uso de la palabra la congresista Luca Ibarra.
Bien, gracias, congresista Chaiz, por su participación. Le damos la palabra a la congresista Luque. Adelante, por favor, congresista Luque. Sí, gracias, presidente. Mire, yo tengo algunas observaciones sobre este dictamen. En principio, yo estoy de acuerdo, digamos, en la orientación que se plantea. Hay dos supuestos, ¿no? Uno, que se autorice para menores con tratamiento médico, que sería autorizado solo por uno de los padres. A mí eso me parece absolutamente entendible, ¿no? Porque digamos, además plantea el supuesto de una enfermedad compleja, informe médico, y etcétera. Creo que es atendible. Pero en el siguiente supuesto, menores que viajen por estudios, lo que se establece con esta modificación del artículo 111 del Código de los Niños y Adolescentes, establece que puede ser autorizado solo por uno de los padres. Y aquí sí quiero plantear una preocupación, y el propio informe, opinión del Ministerio de la Mujer, plantea que esta sola propuesta puede terminar siendo muy abierta. Entonces, eso creo que es un tema que hay que revisar porque puede terminar teniendo un efecto contrario al que se desee. O sea, digamos, yo, ¿no es cierto?, puedo tomar la decisión unilateral por estudios, la salida en menor, y puede terminar eso siendo un efecto contrario. Entonces, me parece que en este caso sí considero que debería haber una cláusula mucho más específica, porque en el primer supuesto está absolutamente claro, ¿no? Porque exige una enfermedad compleja, un informe médico, y creo que la situación es atendible. Pero en el otro supuesto, digamos, solamente, miren, se ha considerado en el dictamen, dice, en caso que el niño o adolescente tenga que realizar un viaje de estudios, puede ser autorizado por uno de los padres. Esta autorización que debe contar con la constancia de matrícula y el tiempo de duración de los estudios no podrá ser mayor a 1 año. O sea, digamos, creo que ahí debería especificarse de mejor manera para no dejar muy abierta esta posibilidad, porque puede generar luego un criterio perverso de la utilización de un solo padre o la madre. Y el otro tema, mi preocupación es cómo esta propuesta se armoniza con el artículo 112 del Código de Niños y Adolescentes, que un poco la colega Chaiz adelantó, porque se establece en el Código del Niño la oposición judicial en caso que uno de los padres se oponga a la autorización del viaje de menores. Entonces, la propuesta no armoniza con esa oposición. Entonces, sí creo que ahí necesitamos que se armonice y pedirle una explicación, en todo caso, al equipo técnico, porque debería armonizarse, porque igual, así tenga la sola autorización, el otro padre podría oponerse judicialmente, ¿no? Sea en el primer supuesto o en el segundo supuesto. Entonces, creo que para un poco garantizar ese margen, creo que se necesita armonizar con este otro supuesto, el 112, y en el caso de menores que viajen por estudios, sí creo que dejarlo tan abierto sí puede generar una situación totalmente discrecional de uno de los padres, ¿no? Y ahí sí me parece que debería mantenerse en todo caso la opinión de ambos padres, ¿no? O la participación sobre el futuro educativo de sus hijos. O sea, ese es un tema también que merita, creo que, una reflexión sobre este segundo supuesto. Gracias, presidente. La palabra, presidente. Sí, adelante, congresista Balcázar. Sí, estoy leyendo el proyecto y me parece, en líneas generales, me parece bien. Lo que sí quisiera aclarar es o comentar lo que dice la congresista Luque respecto al último párrafo. Pero no me parece en realidad que sea una cuestión perversa, sino al contrario, porque la finalidad del menor para salir al extranjero es justamente por 1 año para estudios, con todos los requisitos que ahí dice. Y si esa finalidad tan alta para mejorar a la educación de los niños y adolescentes, colocar a los 2 padres para que autoricen, o hacer que vete uno de los padres para poder salir al extranjero para esta alta finalidad, me parece que no es correcto. Lo que está proyectado sí me parece bien. Por 1 año cualquiera de los padres y además ahora con la tenencia compartida que hemos acabado de aprobar una ley,
Y además, cuando hay problema de tenencia por uno de los padres, es suficiente con la autorización si es por un año y para estudios. No es para otra cosa distinta. Entonces, yo pienso que in totum el proyecto lo veo saludable también de mi parte, con el respeto que se merece la congresista Luque por su oposición prácticamente. Bien, gracias congresista Balcázar, también gracias a la congresista Luque. Señor secretario técnico, ¿alguien más quiere participar? Sí, señor presidente, la congresista Patricia Juárez. Bien, congresista Juárez, bienvenida y le damos el uso de la palabra. Por favor. Gracias, señor presidente. Sí, no acabo de llegar, he estado conectada virtualmente escuchando todo. Bien, pero igual le bien. envío un saludo y deseos de pronta recuperación. Muchas gracias, congresista. Sí, bueno, nada, quería simplemente hacer mención respecto a este predictamen, que efectivamente me parece adecuado lo propuesto por la congresista Gladys Echaíz en el sentido de que se incluya también a los deportistas, pero la pregunta es, ¿por qué se dice que la autorización para los padres de familia que tienen hijos que van a estudiar en el extranjero es por el plazo de un año? O sea, no entiendo. O sea, un año desde el momento en el que se otorga la autorización y luego pasado el año, si el menor permanece en el extranjero, ¿qué pasa? O sea, no entiendo si es para que permanezca un año fuera, solamente un año fuera, pero si los estudios son durante mayor tiempo, ya incurre en una falta el padre que haya dado la autorización. Yo creo que no se entiende realmente ese tema, que de repente debería de aclararse, ¿no? De parte de quien ha propuesto o de quien ha elaborado el predictamen de la comisión. Gracias, congresista Juárez. Señor secretario técnico, sí. Sobre esa observación, me permite, señor presidente, leer. Sí, por favor. Está pidiéndole la palabra la congresista Luque. Sí, a ver, luego de la congresista Luque, el secretario técnico hará algunas precisiones sobre el particular. Congresista Luque, por favor. Gracias, presidente. Presidente, como yo le mencionaba al inicio, yo estoy de acuerdo con la primera causa, o sea, con el primer supuesto, porque creo que es absolutamente entendible cuando hay una situación de tratamiento médico y además hay evidencia muy objetiva. En el segundo supuesto, yo sí me ratifico en que termina siendo una propuesta absolutamente abierta. Y como dice, incluso lo que ha dicho la congresista Juárez es comprensible, porque efectivamente si incluso se autorice un año, luego nadie a veces estudia solo por un año. O sea, pueden terminar 3, 4, hasta 5, en fin, puede haber más tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo, como padre o madre, autorizo, ¿no es cierto? Digo un año y luego se va ampliando y termina generando, digamos, una distorsión de la norma. Entonces, yo sí considero que en este supuesto, sí creo que es importante incorporar alguna cláusula, digamos, que pueda cerrar la llave, ¿no? Puede ser, digamos, por un año, no sé, ahí se puede ver, digamos, este supuesto para no alterar precisamente el desarrollo del menor, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, puede incorporarse un adicional que signifique que no haya ninguna situación, digamos, de violencia o proceso al respecto, ¿no? En una cláusula de esta naturaleza. Porque, como digo, puede terminar siendo utilizado incluso de confrontación entre los padres. Y lo digo especialmente cuando los padres, digamos, están separados. Probablemente cuando están casados vaya a haber acuerdo, pero cuando los padres están separados, puede no haber acuerdo. Entonces, no puede un padre disponer unilateralmente y luego sacarlo, especialmente con el tema de estudios. Por eso es que me parece que ahí, en este supuesto, sí debe adecuarse de mejor manera el tema del tiempo, pero además el tema de que no haya una situación de violencia o impedimento que autorice plenamente al padre o la menor que esté a cargo
la autorización al respecto, ¿no? O sea, mi preocupación era sobre el segundo supuesto, ¿no? Señor presidente, pide el uso de la palabra la congresista Gladys Echaíz. Solo para complementar, gracias, solo para complementar, presidente, en el caso lo expuesto por la congresista Luque, que en el caso de la educación podría decirse que se trata de un interés superior para el niño. Un padre puede oponerse, pero ¿y si eso beneficia al menor? Entonces podríamos regularlo de tal manera que guarde relación con este principio superior y que está por encima de lo que pueda o no decir uno de los padres, y que es el interés superior, como lo decía. Gracias. Bueno, la violencia entre los padres generalmente se produce cuando hay estas diferencias y los hijos no tienen por qué pagar las consecuencias de ello. Si uno de los padres está en condiciones de poder darle a su hijo una educación superior, mejor, que no solamente le va a beneficiar a ella, sino también al país, a la familia en general, no podríamos limitarlo porque uno de los padres se opone. Entonces hay que, en este caso, tener presente ese principio, como le decía, del interés superior del niño. Gracias, presidente. Gracias, congresista Echaíz. Señor secretario técnico, habían unas precisiones. Sí, señor presidente. En la opinión recibida del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en uno de sus argumentos, describe lo siguiente. El problema identificado en torno a la posibilidad del niño y niña y adolescente vaya a estudiar al extranjero, aplicándose para este supuesto una fórmula legal abierta y establecida, además como condiciones como la matrícula y señalar el tiempo de duración, que sin mayor rigor solo requiere un informe. Dada esta opinión, el área técnica consideró limitar el tiempo de estudio por un año. Sobre la consulta hecha sobre el artículo 112, el Poder Judicial, en su opinión técnica, opina viable de toda la propuesta. Incluso afirma lo mencionado por la congresista Echaíz sobre el interés superior del niño, sobre la educación. Son las precisiones que detallo, congresista. Presidente, se me permite. Yo creo que hay que, presidente, mejorar la norma con las contingencias que estamos indicando acá, señor presidente, y entonces también con un cuarto de intermedio, de lo que necesitamos eso, porque yo veo, por ejemplo, que el Poder Judicial ha opinado ahí, pero ¿a santo de qué opina el Poder Judicial? Si eso no es su tema. Como decía, allá arriba no sé dónde celebran no sé qué santo. Así no, pues, señor presidente. Yo creo que hay que trabajar más serio estos proyectos que van a mejorar precisamente el interés superior. Presidente, claro, ya. Entonces, propongo, presidente, que igual... Señor presidente, yo coincido con el congresista Balcázar y sería bueno ir a un cuarto intermedio con respecto a este proyecto. Me parece que muchas de las opiniones que se han dado son adecuadas, que podrían mejorar el alcance del proyecto. Señor secretario, presidente... Señor presidente, el congresista Flavio Cruz Mamani pide la palabra. Sí, congresista Flavio Cruz, por favor, adelante. Sí, presidente, muchas gracias. Considerando esta opinión técnica del Ministerio de la Mujer, que efectivamente advierte que este supuesto sería muy abierto, pero igual se puede mejorar con un texto sustitutorio, la propuesta del dictamen me parece poco racional, porque ¿por qué solo un año? Yo voy a hacer una referencia para entrar a casos concretos. Yo soy de la región Puno. Es muy frecuente el flujo de estudiantes, ojo que el derecho a la educación es efectivamente superior y es fundamental. El flujo de estudiantes a Bolivia es muy común. Ajá. Porque además, por ejemplo, allá el ingreso a la universidad es libre, ¿no? Entonces, claro, si me van a autorizar, si un padre podría autorizar solamente por un año y ahí los estudiantes van a hacer una carrera que dura 5, 6, 7, 8 años,
¿qué pasaría con el segundo año, con el tercer año? Y no podría aquí considerarse que sea por el tiempo que duren los estudios. Esa sería la condición. Porque pueden ir a estudiar idiomas, pueden ir a estudiar algunas actividades técnicas, porque al sur hay bastante este tema de los cambios de timón, bastante estudios de mecánica, ¿no? Tanto en Bolivia, en Chile y en Paraguay. O carreras universitarias de 5 o 6 años, o sea, por el tiempo que dure. Imagínense que solo le autorizaron un año y el segundo año y uno de los padres no quiere autorizarlo, ¿no? Porque además podría ser una estrategia de alejar al hijo del padre, por ejemplo, por todo un tiempo, por muchos años, y entonces, pero sin embargo el niño tiene que estudiar, está creciendo y está estudiando, no puede perjudicar su estudio. Y propongo eso, que podría ser por el tiempo que duren los estudios, sean de niveles técnicos o profesionales. Con esa precisión me parece que podría ser, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Flavio Cruz. Señor secretario técnico, creo que esos son todos nuestros colegas congresistas que quieren participar. Sí, señor presidente, no hay congresista que pida uso. Son muy razonables todas las intervenciones, observaciones. Entonces consideramos que también amerita pasar a un cuarto intermedio el proyecto para mejorar y perfeccionar. Muy acertado que de este proyecto pues se debe prevalecer el interés superior del niño, y lo que manifiesta últimamente el congresista Flavio Cruz, y lo que han manifestado todos, se tendrá que recoger. También se le expulsará a la congresista María Jessica Córdoba, que es la que ha propuesto esta iniciativa, para que de alguna manera se haga algo consensuado y algo bonito para todo el país, ¿no? En realidad. Continuamos entonces con el siguiente punto, el debate y votación del predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3390/2022-CR, que propone la ley que reconoce y declara de prioritario interés nacional la labor de los dirigentes vecinales de las organizaciones sociales, según el sustento respectivo. Por favor, señor secretario técnico, sírvase dar lectura al sustento. Sí, señor presidente. Sustentación del predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 3390-2022-CR, que propone la ley que reconoce y declara de prioritario interés nacional la labor de los dirigentes vecinales de las organizaciones sociales. Al respecto, es importante precisar que la presente iniciativa legislativa tiene como objeto el reconocimiento y declaratoria prioritaria de interés nacional la labor que realizan los dirigentes vecinales de las organizaciones sociales y el registro de sus actos. En el análisis del presente proyecto se debe precisar que éste se realiza teniendo en consideración lo estrictamente relacionado con la competencia con la que cuenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, es decir, analizar hechos relacionados con justicia y derechos humanos. Asimismo, referir que en el plan de trabajo aprobado por esta comisión se señala priorizar y analizar las propuestas legislativas relacionadas al sector justicia y derechos humanos que hayan sido decretadas. Por tanto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, habiendo hecho una revisión de la fórmula legal y de las exposiciones de motivos del presente proyecto, determina que no es materia de esta comisión dictaminar respecto a la citada propuesta legislativa, por ser materia competente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión de Estado, que actualmente se encuentra como primera dictaminadora. En ese orden de ideas, dado que este tema no tiene ninguna vinculación con materias relacionadas a justicia y derechos humanos, y en concordancia con el inciso C del artículo 70 del reglamento del Congreso, por medio del cual una comisión decide no dictaminar un proyecto de ley por no ser competente y no emita pronunciamiento de acuerdo con la especialidad en la materia. En consecuencia, la comisión recomienda la inhibición,
sin emitir pronunciamiento de fondo sobre la presente iniciativa legislativa. Gracias, señor secretario técnico. Le damos la palabra a los miembros de la comisión que desean intervenir. No hay pedido de uso de la palabra, señor congresista. Bien, gracias, señor secretario técnico. Continuamos entonces. Señor secretario técnico, sírvase pasar el sentido del voto de los miembros de la comisión respecto al dictamen expuesto. Sí, señor presidente. Congresista Gonza Castillo. A favor. Congresista Valcárcel Celada. A favor. Congresista Paredes González. Congresista Alba Prieto. A favor. Gracias, congresista. Congresista Cerrón Rojas. A favor. En contra. Congresista Chirinos Venegas. Chirinos Venegas, a favor. Gracias, congresista. Congresista Cruz Mamani. A favor. Congresista Doroteo Carbajo. Congresista Echaíz de Núñez Izaga. A favor. Congresista Guerra García. Congresista Juárez Gallegos. A favor. Congresista Luque Ibarra. Gracias, congresista. Contra. Congresista Morante Figari. A favor. Congresista Moyano Delgado. Paredes González a favor. Secretario técnico, por favor. Paredes González a favor. Se consigna, congresista. Congresista Moyano Gracias. Delgado. Congresista Soto Palacios. A favor, Soto Palacios. Segundo llamado. Congresista Doroteo Carbajo. Congresista Moyano Delgado. Señor presidente, con 12 votos a favor, se aprueba con unanimidad el presente predictamen. Gracias, señor secretario técnico. Bien, entonces, habiendo concluido, habiendo sido aprobado el dictamen y no teniendo nada más en agenda, se propone la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos. Presidente, congresista Revilla, en la última votación consignar mi voto a favor en reemplazo de la congresista Moyano, por favor. Muchas gracias, Bien, presidente. Bien, congresista, se consigna su voto. Continuamos. Les mencionaba que se propone la dispensa de la aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados hasta este momento. De no haber objeciones, se da por aprobado. Siendo las 13 horas con 27 minutos del día 9 de noviembre del año 2022, se levanta la sesión. Muchas gracias.